¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles en este sábado, otro sábado en el que podamos compartir la palabra del Señor. Nos da mucha alegría que te estés conectando y que puedas empezar este día con el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué te parece si me acompañas a orar y le pedimos al Señor que nos guíe? Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti en este momento, Señor, y pedimos que tu bendición esté con nosotros. Sabemos, Señor, que al momento de estar en contacto con tu palabra, estamos abriendo una puerta de bendición para nuestras vidas. Pero aún así queremos que nos acompañes, que nos dirijas y que durante este momento, de este tiempo, nada interrumpa este espacio, Señor, en el que queremos estar en contacto con tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues vamos a empezar y yo quiero decirte que si tienes el tiempo con Dios a la mano, tienes ahí tu tiempo con Dios, bueno, pues puedes abrirlo en la página 154. Ahí vamos a estar en la lección número 2 de este mes, así es que prepara tu TCD, página 154 y también la página 62, que es de donde vamos a estarnos basando para esta enseñanza de la lección número 2. Bueno, pues vamos a ir ahí. El título de la lección número 2 dice: el responsable de la construcción del muro. Como recordarás, estamos hablando de Nehemías, estamos viendo todo el historial de Nehemías, cómo estuvo Nehemías trabajando en la obra de Dios por mandato de Dios. Claro que sí, así lo podemos decir. Desde que empieza el libro de Nehemías, él cuenta su testimonio, cómo Hanani vino a él y le dio el reporte de cómo estaban los muros de Jerusalén y cómo esto lo quebrantó de una manera tremenda. Se puso a orar, a ayunar. Después, meses después, estuvo frente al rey y Dios movió el corazón del rey para que apoyara a Nehemías y fuera a Jerusalén. Y bueno, ahora ya estamos hablando de que la construcción del muro prácticamente ha sido concluida. Entonces, esto nos habla mucho y nos enseña mucho a nosotros. Entonces, el responsable de la construcción del muro. Y bueno, como te dije hace un momento, esta lección número 2 está basada en el devocional que vimos el pasado miércoles 11 de septiembre. Ahí estuvimos estudiando en la página 62 la lección que se llamó El muro fue terminado. Entonces vamos a estar ahí interaccionando entre las dos páginas para que podamos enriquecer el conocimiento y el consejo de la palabra de Dios. El enfoque de esta lección dice así: Dios es quien edifica firmemente a la comunidad de fe en medio de las numerosas interrupciones y dificultades. Por supuesto que sí, así como Nehemías convocó al pueblo de Jerusalén y empezaron a construir, este trabajo que realizaron en 52 días, no estuvo ajeno a problemas que se presentaron. Normalmente, como te darás cuenta, hay varios tipos de problemas, pero rescato aquí dos. Uno de los problemas que se suscitan cuando estamos edificando son problemas inesperados. Tal vez no alcanzó el material, hay que conseguirlo, no hay material suficiente, nos detiene un poco la obra y bueno, a veces pasamos por problemas de ese tipo, pero hay otros problemas, ya son más fuertes, como los enfrentó Nehemías, y es problemas que adversarios se levanten en tu contra para que tú no logres el propósito de Dios en tu vida. Esos sí son problemas más graves. Y estimados amigos, podemos tomar el ejemplo de Nehemías y de tal manera que cuando enfrentemos situaciones así, simplemente no nos soltemos de la mano de Dios. Nehemías no se movió de la fe en Dios, no se movió del llamado de Dios. Él se mantuvo creyendo en que Dios le había dicho que edificara los muros y al mismo tiempo, por qué no decirlo, también modificó sus estrategias, movió su personal. ¿Para qué? Pues para que se pudieran defender incluso en caso de un ataque de sus enemigos. Entonces, bueno, pues aprendemos mucho de la vida de Nehemías. Y el enfoque dice: Dios es quien edifica firmemente a la comunidad de fe en medio de las numerosas interrupciones y de las
dificultades. Entonces el Señor está con nosotros, así lo dice el eslogan de la visión de este año para nuestra iglesia. Y bueno, yo creo que en eso no lo debemos olvidar, estimados amigos, de que el Señor nunca deja de estar cerca de nosotros. Muy bien, pues vamos a ir a la página 62. Vamos a ir a la página 62 para que podamos leer la porción bíblica que aparece ahí, que es en donde se está basando esta enseñanza. Bueno, pues vamos a ir a la página 62. Si tú no tienes el tiempo con Dios, abre tu Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 4 del capítulo 7. Entonces vamos a estar ahí, así es que vamos a iniciar. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Ahora yo quiero hacer un alto. La versión antigua dice que en el día 25 del mes de Elul, así dice la versión antigua, y de alguna manera los estudiosos de la palabra han encontrado una relación, una coincidencia entre el 25 del mes Elul con el 2 de octubre del calendario que nosotros usamos ahora. Entonces hay una relación ahí, por eso la Nueva Traducción Viviente dice: así que el 2 de octubre, a los 52 días de haber comenzado la obra, se terminó la muralla, es decir, se construyó la muralla. Verso 16: cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nombres de Judá. Recordemos que surgieron a lo largo de este trayecto 3 nombres importantes de personajes importantes que habitaban ahí en Jerusalén: Tobías, Sanbalat y Gesem el árabe. Entonces son 3 personajes que movían personas también a su cargo y que estuvieron en contra abiertamente del proyecto de Dios a través de Nehemías. Entonces ese proyecto que traía Nehemías a ellos no les pareció. Entonces dice que durante esos 52 días, durante todo el periodo que estuvieron construyendo, circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá, es decir, personas importantes en el liderazgo de Judá. Y dice, pues muchos en Judá le habían jurado lealtad. ¿A quién? Pues a Tobías. O sea, mucha gente era muy leal a Tobías. O sea que Tobías no era un personaje por ahí, ¿verdad? Un loquillo, ¿verdad? Pues lo digo con respeto, ¿verdad? Que se levantó en contra de Nehemías y que no. Tobías era un personaje muy importante en el engranaje que hacía funcionar la ciudad de Jerusalén. Aunque estaba un poco deshabitada, pero había una gobernatura ahí de alguna manera, ¿no? Entonces, este hombre era un hombre influyente. Dice, muchos en Judá le habían jurado lealtad, porque su suegro era Secanías, un personaje importante, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, es decir, hijo de Tobías, estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías, que era otro personaje importante. Entonces, bueno, pues Tobías estaba muy bien colocado y no era un adversario como para menospreciar, ¿no? De ninguna manera. Por eso Nehemías se mantuvo orando y se mantuvo tomado de la mano de Dios, porque realmente este hombre era un hombre peligroso, por así decir. Verso 19 dice, constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías. Está hablando Nehemías. Ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que yo decía. ¿A quién se lo contaban? Pues a Tobías, ¿sí? De alguna manera estas personas, como eran leales a Tobías, a Nehemías, se comportaban con él como traidores o como personas que lo escuchaban decir algo y luego le iban a decir a Tobías. Y luego dice, por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Recordemos que
Tobías, en otras partes bíblicas de esta misma semana, hemos estado estudiando que hasta lo amenazó varias veces de muerte a Nehemías. Entonces, creo que la trayectoria de Nehemías en estos 52 días fue una trayectoria fuerte en Dios, pero peligrosa en el sentido de que fue seriamente amenazado. Verso 1 del capítulo siguiente dice: cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. Esto es muy importante, estimados amigos, que te quede bien grabado: porteros, cantores y levitas. Creo que puedo agregar a los sacerdotes en este grupo, como Nehemías, después de estar ya terminando la construcción de las murallas, inmediatamente va con las personas importantes, pero no según el gobierno, sino importantes en el engranaje de la adoración a Dios. Aunque el pueblo estaba abandonado, pero Nehemías tenía un propósito también. No era nada más edificar físicamente con los materiales las murallas, sino también volver a generar un respeto y una honra a Dios en el corazón de los que vivían ahí en Jerusalén. Y dice en el verso 2: a mi hermano Hanani le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Entonces ya estamos hablando aquí nota bien la preocupación de Nehemías. Está preocupado por poner en puestos importantes a personas temerosas de Dios. Y luego en el verso 3 dice Nehemías: les dije, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día, y aún mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinela y otros frente a su propia casa. Estamos hablando de un hombre responsable, un hombre temeroso de Dios como Nehemías, pero también sabe que los enemigos de Dios están acechando en contra de ellos. Por eso ellos están preparándose para guardar todo esto de alguna manera, con celo de alguna forma. Entonces están preparados en ese sentido. Verso 4 dice: en ese tiempo la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada, y ninguna de las casas se había reconstruido. Era una ciudad muy poco poblada, pero vaya, con esta gente gobernando ahí o en puestos de liderazgo, pues era una ciudad también muy peligrosa. Entonces, estimados, pues estamos viendo aquí una lectura muy interesante acerca de lo que estaba viviendo Nehemías. Uno quisiera ver, ¿verdad?, que bueno, ya terminó la construcción y todos hacen fiesta, echan cohetes y matan un becerro, ¿verdad?, hacen barbacoa y celebran y todo. Pero vemos a un Nehemías preocupado por otras cosas que eran más importantes, ¿no? Entonces vemos que Nehemías está preocupado por algunos aspectos que no quiere dejar cabos sueltos de alguna forma, ¿verdad?, para una vez terminado todo, que Nehemías diga: bueno, pues ahí nos vemos, ahí se quedan, ya les construimos los muros, pues ahí a ver qué hacen ustedes. No, sino que él todavía está interesado en organizar algo más profundo en la vida del pueblo de Judá. Entonces, bueno, vamos a ir entendiendo el contexto. ¿Qué te parece? ¿Qué dice ahí el TCD? Regresamos entonces a la página 152. Vamos a ir a la página 152 para poder nuevamente 154, para poder nuevamente estar en la lección número 2. Y vamos a ir ahí entendiendo el contexto. Fíjate lo que dice: mientras se lleva a cabo la reconstrucción de los muros de Jerusalén, Nehemías se enfrenta a varios problemas. Eso ya lo sabes, has ido leyendo las lecturas, y si no lo has leído, tómate tu tiempo y ve leyendo desde el capítulo 1 y te vas a dar cuenta cómo desde que Nehemías aterrizó ahí en Jerusalén empezaron los problemas, ¿no? Entonces esto nos habla mucho también de que, y bueno, lo hemos comentado,
que no significa que si el Señor te llama a hacer algo y bueno, tú te sientes dichoso, ¿verdad? Te llama a hacer algo, tal vez el pastor te elige para que seas el líder de tal ministerio y tú te sientes muy contento, gracias Señor, qué bueno, pero vas a enfrentar algunos problemas, eso a veces sucede, proyectos en la iglesia, proyectos en casa, donde sea, siempre habrá ciertas dificultades que sortear, pero si te tomas de la mano de Dios, Él te va a ayudar a enfrentar esos problemas. Que quede bien claro, Él no va a venir a quitar los problemas, Él te va a ayudar a enfrentarlos para que su luz, la luz de Él, brille en medio de la dificultad y el testimonio del poder de su palabra impacte a otros. Entonces, esto realmente sucedió con Nehemías. Si Nehemías a la primera de cambio, a los primeros problemas, se hubiera regresado a casa donde vivía, y es que, dime, Nehemías, haz de cuenta, vivía en la Casa Blanca, ¿no? Vamos a decir así, vivía en un lugar maravilloso, estaba en el palacio, tenía todas las comodidades, él no tenía necesidad de andar allá desvelándose y bueno, arriesgando la vida, pero el llamado de Dios lo llevó ahí. Yo no sé si en el fondo de tu corazón exista el anhelo de que el Señor te llame algún día para que hagas algo importante. No tengas miedo, recuerda, el Señor va a estar contigo. Y entonces, entendiendo el contexto, nos dice que Nehemías enfrentó varios problemas. Entre ellos, dice, los enemigos que interrumpen la reconstrucción del muro. ¿Quiénes fueron? Pues Sanbalat, Tobías y Gesem. Ahora, no eran tres, no, estos tres eran los líderes, estos representaban a multitudes, entonces sí estaba la situación muy peligrosa. Las quejas del pueblo, agotado por construir, enfrentándose a los ataques enemigos y la inmoralidad de los nobles y líderes que prestan dinero con intereses a sus compatriotas necesitados, ellos representaron otro problema, aparte de Sanbalat y de Tobías y de toda esa gente, el otro problema fue que el pueblo se agotó y que los ricos de ese entonces los exprimieron. Y tanto fue que ese fue un problema que Nehemías tuvo que enfrentar. Llamó a esas personas y les dijo: ustedes están prestando dinero a usura, los están ahorcando, pobre gente, ya no sabe qué hacer, están totalmente endeudados, están hasta pensando ya en venderse como esclavos. Era algo terrible. Y entonces vino Nehemías, usado por Dios, y les dijo: ustedes están equivocados, están actuando mal. Ese fue otro problema. Ahora escúchame bien, ¿a qué vino Nehemías? Nehemías no vino a resolverles la vida ahí a esa gente. Él vino a edificar los muros de Jerusalén. Entonces, pero en medio de este trabajo, tuvo que enfrentar a Sanbalat y el equipo de enemigos, tuvo que enfrentar este problema de la gente pobre que se quedaba cada vez más pobre porque los ricos los estaban oprimiendo de una manera terrible. Entonces, enfrentó también esos obstáculos. Pero continúa el tiempo con Dios y nos dice: sin embargo, a pesar de los numerosos obstáculos y dificultades, Nehemías y el pueblo de Judá completan la reconstrucción de los muros en solo 52 días. Bueno, fue un tiempo bárbaro, ¿no? Es un tiempo tremendo a pesar de las dificultades. Dice: este es el resultado, él comenta el TCD, de haberse dedicado a la construcción, abogando por la justicia, la persuasión, el aliento y la oración de aquellos que luchan por su sustento y enfrentándose valientemente a las fuerzas opositoras que infligían temor. Entonces, ¿por qué lo lograron? Porque ellos confiaron en Dios, porque ellos mantuvieron fieles al Señor, estaban orando, estaban ahí organizados. Es verdad, se cubrieron las espaldas por cualquier cosa que pudiera pasar, pero más que nada, ellos buscaron abogar por la justicia, se fueron por el camino de Dios. Entonces, eso es importante, nunca se movieron de ahí y eso les ayudó para que pudieran ellos construir los muros en este tiempo de 52 días. Vamos a ir compartiendo la palabra. Hay una primera pregunta acerca de la lectura que acabamos de hacer y dice: ¿cómo reaccionan los enemigos al recibir la noticia de que reconstruyeron los muros en tan solo 52 días?
¿Sí? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, una de las formas en que reaccionaron, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Traducción Viviente dice, se sintieron aterrorizados y humillados. ¿Sí? Fue algo tremendo. Eso se encuentra yo te lo voy a leer aquí, ¿cierto? Dice aquí en la versión antigua, dice, fíjate, dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron, es decir, tuvo temor en todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados, ¿sí? Y agrega, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esa obra. Entonces, la gente se sintió, los enemigos de Nehemías, cuando vieron que terminaron, francamente se preocuparon y probablemente, ¿verdad?, pensaron, estos van muy en serio, ¿no? Entonces, no podemos ir en contra de ellos de una manera así tan fácil, porque Dios está con ellos. Entonces fue algo tremendo. Ahora, aplicando y compartiendo, ¿qué reacción debemos mostrar ante el ataque de Satanás y las fuerzas del mal si confiamos en la obra de Dios? Es decir, cuando tú estés haciendo, estás trabajando en algo que Dios te pidió que hicieras, estás haciendo algo que sabes que es lo justo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué deberías hacer? ¿Cómo debes reaccionar cuando el enemigo te esté atacando? Cuando los hombres como Sanbalat, Gesem y Tobías se levantan en tu contra, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues tú puedes tener ahí seguramente una respuesta. Puede haber muchas respuestas. Yo te voy a dar la mía. Mi respuesta sería no dudar en que el Señor está contigo, no dudar en que el Señor te llamó a hacer eso, y si el Señor te llamó, entonces eso que estás haciendo es correcto. Entonces eso te debe de dar la fortaleza para enfrentar al enemigo, ¿sí? Nunca dejar que el miedo entre a tu vida. Es verdad que puede haber momentos en el que el miedo te quiere atrapar, pero lo vas a reprender en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te vas a mantener confiado en su palabra. Tu relación con Dios debe mantenerse al 100%, porque entonces el enemigo no podrá hacerte daño. Eso es una gran promesa, ¿no?, que nosotros como creyentes tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. La segunda pregunta que tenemos acerca de la lectura se encuentra en el capítulo 7, versos 1 al 2, que dice, ¿qué hizo Nehemías tras completar la reconstrucción de los muros de Jerusalén? Bueno, pues también aquí puede haber varias respuestas. De acuerdo a lo que pude leer en el capítulo 7, los primeros 2 versículos, lo que hizo Nehemías fue delegar responsabilidades a hombres temerosos de Dios, como Hanani, ¿verdad? Dice que le delegó responsabilidades a ellos. Esto habla de que Nehemías, su intención después de haber construido los muros no era nada más construir lo físico, sino que iba más allá. Él quería también reconstruir el santuario de Dios, y por eso en la lectura habla en las lecturas de la semana, habla de sacerdotes, de porteros, de cantores, de gente importante, levitas, que tuvieran que levantarse ya para servir al Señor. Entonces, inmediatamente que Él construye, delega responsabilidades a hombres temerosos de Dios. Y bueno, aplicando y compartiendo, ¿cómo podemos nosotros aquí aplicar eso? Dice, ¿qué características debemos considerar al designar a alguien para la obra de Dios? Esto es muy importante. Y ¿sabes qué, estimados amigos? Tal vez tú digas, bueno, a mí esa pregunta no tiene nada que ver conmigo, pues yo apenas estoy asistiendo a la iglesia y no tengo algún puesto de liderazgo. Pero fíjate que es importante que lo meditemos, porque un día Dios te puede llamar a un puesto de liderazgo. Y ahora, ¿qué características deberás considerar cuando en algún momento tengas que designar a una persona para un trabajo en la iglesia, en la obra de Dios? ¿Qué rasgos importantes? Y bueno, pues yo tengo unos rasgos, tal vez tú tengas otros, pero yo puse que debe ser temeroso de Dios. Uno de los requisitos que vemos en la Biblia es que Nehemías dice que escogió a Hanani porque él tenía temor de Dios más que los demás. Entonces, eso es importantísimo. Debe ser un hombre o una mujer de fe también, y debe ser
una mujer o un hombre que ame al prójimo. Eso es importante que lo podamos entender, que podamos comprender. Entonces, qué importante, estimados amigos, que tomemos esos rasgos. A veces las habilidades que un siervo puede tener nos pueden seducir para ponerlo en un puesto, pero a veces las habilidades sí son excelentes, pero tenemos que ver si tiene un corazón para Dios, si está desarrollando conocimiento de la palabra, si tiene fe, si es un hombre valeroso, si es un hombre, si es una mujer que ama al prójimo. Tenemos que ver varios aspectos importantes para poder tomar la decisión de poder elegir a una persona en un lugar importante en la obra de Dios. Vemos cuando Jetro visitó a Moisés en el campamento hebreo en el desierto y le dio un consejo y le dijo: tienes que escoger a hombres temerosos de Dios y ponerlos en puestos importantes de liderazgo. Eso no lo debemos olvidar. Vamos a ordenando las ideas. ¿Qué te parece? Dice ahí, ordenando las ideas, los planes de Dios se cumplen. Claro que sí. El plan de Dios, ¿cuál era? Llamar a Nehemías. ¿Qué hizo el Señor? Provocó que Hanani fuera a informarle a Nehemías, ¿verdad? Hanani se fue de Jerusalén a Susa y le llevó el recado y le dijo el reporte, cómo estaban de destruidos los muros. Entonces, el plan de Dios fue completo. Usó a Hanani, luego usó a Nehemías, luego usó al rey y luego Nehemías fue allá a Jerusalén y en 52 días el plan de Dios se cumplió. Dice aquí el comentarista: a pesar de los variados esfuerzos de sus enemigos para interrumpir la reconstrucción, el pueblo de Jerusalén completa la obra en 52 días. En aquel entonces, los residentes de Jerusalén tuvieron que combinar la construcción de los muros con la defensa de la ciudad. ¿Sí? Estaban construyendo, pero tenían la espada en la mano porque Tobías y todo el equipo estaban muy enojados contra ellos. Entonces, dice, la rápida reconstrucción de los muros en condiciones complicadas fue posible gracias a que Dios lideró y ayudó en esta tarea. Por supuesto que Nehemías estaba lleno de Dios, tenía la visión del Señor y él fue capaz de dirigir esta obra, pero en realidad fue el Espíritu Santo de parte de Dios el cual dirigió a Nehemías. Dios cumple con su voluntad, dice aquí el tiempo con Dios, en cualquier situación y contexto. Tómalo muy en claro. Por lo tanto, debemos depender de la sabiduría y habilidad perfectas de Dios y no de la sabiduría y habilidades imperfectas del ser humano. Escúchame bien, todos los seres humanos hemos nacido con habilidades, todos, de alguna manera Dios así lo ha determinado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no debemos confiar de manera sobrepasada en esas habilidades. Las habilidades solamente deben de ser para que tú las ejerzas en el temor de Dios y en la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que Dios te dijo que hicieras. Entonces, las habilidades tuyas y mías siempre serán para bendecir al prójimo, para bendecir la iglesia y para darle la gloria al Señor. Entonces, si tú cantas muy bonito, pues gracias a Dios, qué bonito, ¿verdad? Pues dale la honra al Señor y dale gracias. Si tú sabes escribir bonito, qué bueno, sabes tal vez administrar, sabes dirigir personas, tienes el tacto para consolar a alguien, qué bueno, gracias a Dios. Pero todas esas habilidades humanas, úsalas bajo la dirección del Espíritu Santo, que fue lo que hizo Nehemías con todo el equipo que realizó este trabajo. Dice aquí, además, debemos esforzarnos por preservar lo que Dios realizó. Pues, estimados amigos, qué enseñanza tan bonita la de Nehemías, ¿no? Qué ejemplo, ¿no?, de liderazgo. Y ¿sabes qué? Yo te puedo recomendar libros que hablan de liderazgo y hay muchos libros que circulan que hablan sobre el liderazgo de Nehemías. Yo te puedo recomendar uno que hizo Rick Warren. En este momento no me acuerdo de ese título, pero Rick Warren hizo un liderazgo me parece que se llama Liderazgo con Propósito y está basado precisamente en la vida de Nehemías. Consíguelo, te va a bendecir muchísimo. Ese libro está muy interesante. Vamos a ir ahí orando la palabra. Dice así: Señor, deseo que nosotros y la próxima generación podamos cumplir con nuestra misión de predicar el evangelio con lealtad y tengamos la mirada puesta únicamente en ti,
Dios. Haz que quienes interrumpen esta obra se rindan y se retiren ante tu nombre, Jesús. Bueno, pues aquí en esta oración el autor se está refiriendo a la actitud de los enemigos. Así es que, Señor, ayúdanos para que nosotros podamos ser ejemplo para la siguiente generación, que podamos cumplir el mandato que nos diste de predicar tu palabra con lealtad, confiando solamente en ti, y que todos aquellos que se levanten en tu contra, un día se rindan a ti, Señor, y verdaderamente te busquen. Bueno, pues esa es nuestra oración, y bueno, terminamos, ¿qué te parece con el versículo para memorizar, que dice: cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados, se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Nehemías 6:16 es la Nueva Traducción Viviente. Lo vamos a leer una vez más. Dice: cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados, se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Nehemías 6:16. No sé qué estés pasando ahora, estimado amigo, y con esto me despido, pero cualquier dificultad que estás pasando ahora que quizá te acabas de decidir por Cristo, estás buscando a Dios y tienes dificultades, te critican en tu casa, te critican tus amigos, tu suegra te critica, todos dicen que estás mal, que te equivocaste, que traicionaste a la familia, te pueden decir muchas cosas, pero mantente fiel, como lo dice este versículo, porque tarde o temprano, cuando tú crezcas más en el conocimiento de Dios, ellos se van a dar cuenta que tu decisión fue muy importante. ¿Qué te parece? Entonces, pues vamos a confiar en el Señor. Padre, te damos gracias por esta lección que tú nos has concedido. Gracias, Padre, por esta bendición de tu palabra. Y Señor, ayúdanos a tomar cada uno de nosotros el ejemplo de Nehemías. Ayúdanos a ver cómo él confió en ti. Ayúdanos a creer que cuando tú nos llamas y tienes planes, tú los cumplirás a pesar de las dificultades. Señor, te damos muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, estimado amigo, y bueno, nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.